Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. La verdad que es un privilegio poder estar compartiendo la palabra y, como siempre lo digo, es una gran responsabilidad. Bueno, en este tiempo, a pesar de las circunstancias, las pruebas, las luchas que uno tiene, Dios ha hablado a mi corazón a través de una palabra que se encuentra en el Salmo 37. La verdad que es un libro muy enriquecedor. La verdad que cada vez que leo este salmo me acuerdo de mis principios en este caminar en Dios. Cuando comencé en este caminar, Dios ha hablado mucho a través de este salmo. Si bien no entendía muchas cosas, no digo que todavía lo entiendo, pero hay muchas cosas que empecé a comprender a través del caminar, de los años. He comprendido muchas cosas cuando Dios hablaba a mi corazón. Y justamente en este tiempo de dificultades y de pruebas, Dios ha hablado nuevamente a mi corazón a través de un versículo que ahora se lo quería compartir y se encuentra en el Salmo 37, versículo 1 al versículo 7. Es un salmo de David, es una exhortación que nos hace este libro para prevenir, para molestarnos, para que podamos caminar en sus caminos. Por eso es un libro de exhortación. Y se lo quería compartir. Salmo 37:1 dice: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Versículo 4 dice: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Versículo 7 dice: Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. Hasta ahí nomás. La verdad que es un salmo que cada vez que lo leo me acuerdo. Así que, sabe que este salmo me lo puse a desarrollarlo, a buscar palabras por palabra. ¿Qué es lo que Dios está hablando en mi corazón en este tiempo? ¿Qué significa cada palabra? Porque cada palabra Dios habla y trae una riqueza. La verdad que ahora cuando se los lea y que puedan comprender lo que yo he comprendido, lo que Dios ha hablado a mi corazón. En el versículo 1 dice: No te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes. Si usted escucha esta palabra que estoy comentando, no te impacientes, es muy conocida esa palabra, no te impacientes, pero tiene un significado. Se los voy a leer porque me gusta indagar en su palabra, buscar el significado en el original, qué riqueza hay dentro de cada palabra guardada. Y la palabra no te impacientes, se las voy a leer, dice: es brillar o calentarse. ¿Escuchó la palabra? Calentarse. Arder en ira, encenderse en ira, enojar, ensañar, inflamar. Quizás a usted, como a mí, cuando leí esa palabra, le trae recuerdo, ¿no? Inflamar. ¿Cuántas veces hemos pasado circunstancias en este caminar, en este andar, con los amigos, con los compañeros de trabajo? ¿Y cuántas veces nos han hecho enojar? ¿Cuántas veces, más de una vez, quisimos agarrarlo del cuello y decirle muchas cosas? Tantas veces. A mí, no digo que me pasa a menudo, pero de vez en cuando hay algo que salta dentro de mí.
agarrar del cuello. Pero acá dice su palabra: no te impacientes. Perdón la expresión, no te calentes. No ardas en ira, no te inflame. ¿Veo cuando uno se empieza a inflamar? Cuando un recipiente empieza a inflamar, que explota. Bueno, que no lleguemos a ese punto de impacientarnos por las circunstancias, por las cosas que estamos viviendo. Si leemos el siguiente, en el mismo versículo dice: a causa de los malignos. ¿Y quién son los malignos? Yo busqué la palabra malignos porque, como le dije en un principio, me gusta saber bien. Dice: hacer o ser bueno para nada, malo, afligir, dañar, disgustar, hacer mal, maldad, malo, maltratar, mentiroso. ¿Cuántas veces hemos tenido personas delante de nosotros que nos han maltratado, que nos han mentido descaradamente enfrente de nuestras narices, que han hablado, pero un montón de palabras que no vienen al caso? Y dígame, ¿cuántas veces a usted, como a mí, nos hemos inflamado, nos hemos enojado por tantas cosas, tantas mentiras que se levantan en contra de nosotros? Es verdad, ¿no? O sea, a mí, por lo menos a mí me pasa. Y cuando yo leía estos versículos y lo empecé a desarrollar, y Dios ha hablado a mi corazón y me hacía ver. Y cuando Dios me dio, ahora les voy a compartir el versículo que Él me habló, yo me puse a orar por esto, para que Dios me confirmara lo que Él me había dicho. Y Él me reveló tal cual he pasado. Y una circunstancia que me mostró que era así. Y yo estaba en esta situación. Estaba enojado por todas las cosas que estaba pasando. Pero Dios ha traído una palabra para consolarme, para exhortarme, para que yo pueda corregir, para que pueda encaminarme nuevamente en su camino y no permitir que las circunstancias de la vida, que las circunstancias que he estado pasando me alejen del camino, que llegue a tal punto de que pueda explotar, de que pueda llegar a pecar, de que pueda llegar a tomar una mala decisión. Así que qué importante cuando Dios habla al corazón y uno es obediente, ¿no? Obediente en el sentido de cuando Dios te habla, buscar. Señor, ¿qué me quieres decir con esta palabra que me estás hablando? Y Dios te va a revelar y te va a enseñar y te va a corregir, porque esa es la voluntad de Dios, que Él corrija a sus hijos. Así como nosotros queremos corregir a nuestros hijos, Dios hace tal cual con nosotros, para que nos encaminemos nuevamente en su camino y que no nos descarriemos. Es una forma de decirlo, ¿no? Bueno, siguiente versículo, dice el mismo versículo, dice: ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Versículo 2 dice: porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Ten paciencia, dice Dios. Así como la hierba, cuando la cortan, se seca y muere, debemos mantenernos firmes, esperar que pronto va a pasar todas estas circunstancias que estamos pasando. Mire, yo recuerdo cuando estaba leyendo este versículo, me acuerdo de una situación que estaba en el trabajo. En ese momento trabajaba en otro lugar. Y cuando yo me había convertido, cuando uno es nuevo, que empieza a predicarle a todo, que no le importa nada. Y yo le predicaba a todos en mi trabajo. Pero a su vez, que me expongan delante de los demás en ese tiempo, para mí era muy vergonzoso. Como que tenía vergüenza que diga: mirá este evangelio.
Entonces un día en el comedor fuimos a desayunar y estábamos todos mis compañeros, no sé, éramos una fila grande. Estaba todo así en fila desayunando en la mesa y una persona se levantó y dijo: escuchen, escuchen, abran su corazón que Toledo le va a predicar, el pastor Toledo le va a predicar. Ahí en ese momento me agarró una cosa, la verdad que ahora no me da vergüenza. Antes sí, cuando había comenzado era nuevo en el camino, no entendía nada, porque en ese tiempo siempre mi papá me inculcó que los evangelios eran todos locos, que te llenaban la cabeza. Entonces yo tenía en la mente todas esas cosas. Entonces me daba vergüenza, ¿verdad? Y cuando dijo eso esa persona, me sentí re mal. Y esa vez Dios me habló con el Salmo 37, con ese versículo. Con el versículo que le leí recién, dice: porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y yo leí ese versículo, pero hasta que el momento no pasó, no entendí. Después de un tiempo, a esa persona la echaron del trabajo, ¿no? Y yo decía: ahora entiendo. Pero, ¿saben una cosa? Que Dios me hablaba y me decía que no me gloríe por lo que pasó, sino que orara por esas personas. Uno no se tiene que poner contento cuando pasan estas cosas, sino cuando uno no entiende estas cosas, como ser yo, ¿no? Yo la verdad que no entendía en ese momento. Yo dije: mirá, ahora entiendo. Ella se levantó en contra mía y Dios permitió que la echara. Pero Dios después me habló y me dijo: no, tenés que orar por esa persona. No tenemos que gloriar cuando pasan estas cosas, sino cuando alguien se levanta en contra de nosotros debemos orar por esa persona, porque no tiene la luz. Entonces está en tiniebla. Nosotros, como hijos de Dios, ante las circunstancias debemos orar por esa persona y no gloriarnos por las cosas que le pasan. Ahí comprendí otras cosas. Versículo 3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y busqué la palabra deleítate. Se las voy a leer. Dice: entrégale a Dios tu amor. Esto es, se lo estoy leyendo en otra versión, en la versión del lenguaje actual. Dice: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Entrégale tu amor a Dios y Él te entregará lo que más deseas. Y la palabra deleítate significa anaj. Dice: ser suave o maleable. Ser suave o maleable. Suave tiene otro significado también: obediencia. Cuando yo leí este versículo, no este versículo sino esta definición, maleable, me acordé hace un domingo atrás, 2 domingos, estuvo Diosnel compartiendo y compartió y habló sobre el alfarero, la casa del alfarero, cómo en sus manos tenía el vaso de barro y cómo se iba deshaciendo en sus manos y cómo lo iba después moldeando. Así debemos ser nosotros, deleitarnos en Él, ¿sí? Para que Él pueda hacer esa obra en nosotros. Dice: material que se puede trabajar con facilidad como la arcilla. Otra palabra, obediente, dice. Y la verdad que sí, ¿no? Porque cuando uno se deleita, cuando entrega su amor a Dios, Dios concederá las peticiones de su corazón. Y cuando habla de corazón, no se trata de las peticiones del cuerpo, sino del corazón, de esa comunión que hay con Él, porque vamos a desear estar con Él y permanecer en Él. Y Dios va a poner
en nosotros, cuando nosotros nos deleitamos, cuando nosotros nos entregamos en sus manos, ese querer como el hacer va a poner Él en nuestro corazón, de querer y desear lo que Él quiere. Deleítate. ¿Sí? Otro versículo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Otro significado. Confiar en... Mire, he encontrado, leyendo un comentarista, que aquí, en estos versículos que yo le he leído, hasta el 7, ¿no? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y ese es el versículo que Dios habló a mi corazón. El versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Saben que buscando y leyendo comentaristas, encontré que en estos versículos que he estado leyendo hay tres preceptos, estatutos que Dios estableció en su palabra y 3 promesas, y se las quería compartir. El número 1, el primer precepto que Dios estableció aquí en su palabra dice: confía en Jehová y haz el bien. Una cosa, confiar en Jehová y hacer el bien. ¿Y cuál es la promesa? Que habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esa es una promesa. Si nosotros confiamos en Dios, no podemos vivir como queremos, sino debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, no viviendo así como quisiera, como cualquier cosa. No, Dios tiene principios establecidos en su palabra para que nosotros podamos vivir y caminar en sus caminos, en sus principios. Entonces debemos confiar, sí, y hacer el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y yo busqué la palabra apacentar, es alimentar y sustentar. ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a sustentar y nos va a alimentar con su palabra. Por eso debemos confiar en Él y hacer el bien. Que no nos importe las circunstancias. Sí nos quieren afectar, pero nosotros debemos confiar en Él y Él va a hacer el bien. Nosotros debemos hacer el bien, confiar en Él y esperar a que Él haga. Otro versículo, se los voy a leer. El otro precepto es: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que debemos aferrarnos a Él, que debemos disponer de nuestro amor a Él, y Él hará el resto, ¿sí? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el número 3 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomendar nuestro camino a Dios, y Dios va a hacer. ¿Pero cuándo? ¿Ahora? No. Cuando Dios disponga. En su tiempo, cuando sea el momento, cuando Él disponga, cuando Él quiera. Nosotros como dice acá, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Plenamente debemos confiar. Quizás las circunstancias que estamos pasando, que estamos viviendo, no son buenas, pero debemos confiar en Él. Y Él hará en su tiempo. Hay muchas cosas que he estado pasando este tiempo, que se levantaron en contra mía, con mentiras, con muchas cosas. Pero debo poner mi mirada en Él
esperar en Él, confiar en Él y hacer el bien, como dice su palabra. Confiar en Él y esperar que en su tiempo Él lo va a hacer. Como decía en los versículos anteriores, dice, como la hierba seca que es cortada y se secará, y pronto no la vas a ver, porque vamos a mirar y ya no estará. Entonces debemos poner la mirada en Él, ¿sí? Y el último versículo en el cual Dios me habló: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Dios me habló, fue tan clarito cuando me habló con este versículo. Él sabía lo que yo estaba viviendo, pero Dios me estaba hablando: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Es difícil esperar? Sí, es difícil. Depende de las circunstancias, muchas veces es difícil. Pero debemos mantenernos firmes. Esperar a que sea el tiempo. Nada se le escapa de sus manos. Nada. Así como lo digo, nada. Que quizás nosotros queremos que actúe ahora, que Dios intervenga ahora. Él lo va a hacer cuando sea necesario, cuando sea su tiempo. Debemos confiar en Él y guardar silencio. Y la palabra silencio, busqué el significado también. Dice, ser sordo, no escuchar, alejarse de las situaciones, callar, desentenderse, ignorar, no tomar parte en él. Eso es lo que debemos hacer. Quedarnos callados, hacer silencio, desentendernos de la situación, que nuestros oídos no escuchen, que seamos ignorantes a las cosas que se levantan en contra de nosotros, las cosas que dicen mentiras, que a veces quedamos en ridículo. Está bien, guarda silencio. Eso es lo que me dijo. Guarda silencio y espera. Alejate de las circunstancias. No escuches. No prestes tus oídos para escuchar. ¿Tenés la facultad de oír? Tapate los oídos. No escuches. Eso es guardar silencio. Desentenderse de la situación. Ser ignorante a lo que está pasando. Solamente confiar en Él. Y dejar que Él haga como Él quiera. Es una linda enseñanza que Dios ha hablado a mi corazón. Que muchas veces, de acuerdo a las circunstancias, quizás alguno está viviendo una circunstancia diferente a la mía, que quizás no es nada, pero Dios está hablando a través de esta palabra y quizás te está hablando a ti. Él conoce tu situación, Él conoce lo que estás pasando. Simplemente debemos esperar, callarnos, guardar silencio y dejar que Él en su tiempo va a obrar. No sabemos qué es lo que quiere enseñarnos Dios. A mí ya me está enseñando, con todo esto que he leído, que he indagado, y el primer versículo que dice, no te impacientes, que no venga la ira sobre ti, que se apodere de ti, que tomes una mala decisión, o que te inflame, que empieza a inflamarse hasta estallar. No llegues a tal punto. Dios tiene el control y el cuidado de nosotros. Debemos poner nuestra mirada en Él y esperar que Él a su tiempo nos dará la victoria. Así que una linda enseñanza para mi vida, y que este compartir de esta palabra sea de edificación para tu vida, y que si Dios está hablando, que puedas comprender
que Él tiene propósito para nosotros, para usted, y que Él a través de la palabra siempre te va a hablar, en diferentes circunstancias. Simplemente debemos escuchar la voz de Dios. Y muchas veces he escuchado que me han preguntado, ¿y cómo es escuchar la voz? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Mire, no es algo, no es nada anormal. Simplemente debemos leer la palabra y prestar oído y prestar atención a cada palabra que leemos. ¿De qué está hablando? ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Qué me quiere enseñar? Y a través de su palabra Él te va a hablar. Él va a hablar de diferentes maneras, en voz audible, a través de una persona, a través de la Biblia. Dios te habla a través mire, Dios usa instrumentos que usted ni se imagina para hablar. Así que debemos prestar oído, que nuestros oídos estén afinados para poder escuchar la voz de Él. No soy un privilegiado, sino se trata de buscar. No le digo que estoy todo el día buscando, orando, pero sí hay que dedicarle un tiempo. Y en ese tiempo que vos tenés comunión con Él, Él va a hablar a tu corazón. Así que no desaproveche esta oportunidad que Dios está hablando en los corazones. Porque Él está llamando a todos. La verdad que un testimonio hermoso que contó hace poquito Ricardo Cubillos. Aprovecho el momento para comentarlo. Dice que el domingo estuvimos en la reunión hace 2 domingos atrás y vino una chica a pedir oración. Se acercó a la iglesia. Era una hija de Dios que estaba apartada. Pero cómo Dios está llamando a sus hijos a que vuelva al camino. Dios está llamando. Abre tus oídos y escucha la voz de Él, porque a ti también te está llamando. Así que buenas noches, que tengan una buena semana y nos vemos pronto. Dios los bendiga. Hasta luego.